Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí, Pepe. Gracias, un poco agripada, pero aquí venciendo estamos. Los malestares, los virus y todo esto, porque es importante su comentario en torno al tema educativo hoy con mejor pretexto no hay. No hay. El tema es la reforma, la defensa de la reforma, el ataque a la reforma, y yo te pregunto, ¿moneda de cambio político a estas alturas del partido? Me refiero de la elección. Yo creo que haces bien en preguntármelo así, separar las cosas. Uno es la reforma educativa, cómo está, si hay que reformar la reforma. Creo que el presidente tiene razón. No hay ninguna reforma. Una reforma, por definición, afecta intereses. Y si afecta intereses, pues hay quien la vaya a combatir. Eso del lado positivo. Del lado negativo, creo que ha sido lenta la implementación de la reforma, Pepe. Se ha basado más, como lo dijo, creo que fue el candidato Anaya, se ha hecho más en evaluación que ya en la capacitación y la implementación. Evaluación de la que reforma, ha salido de la pedrada. que además tiene muchos problemas, tienes sí. Toda la razón, no ha salido bien. Entonces no vemos, si bien no íbamos a verlo, se dijo desde el principio que iban a pasar 20 años antes de empezar a ver frutos de esta reforma. En fin, no se ha visto la garra, el empuje de la reforma. Y esto se ha convertido, porque el problema educativo con el problema de la salud son problemas fundamentales para la gente, en un tema de campaña. Y una vez más, hay que reconocerlo, Andrés Manuel López Obrador fija la agenda y los otros candidatos contestan a la agenda que fija López Obrador, en lugar de decir, bueno, yo estoy por tal y tal y tal. No, yo estoy porque López Obrador no eche para atrás la reforma. Mal, Pepe, es una estrategia de campaña que para esos dos candidatos, José Antonio Meade y Anaya, que ha resultado fallida y sin embargo insisten en esto, no fijan los temas, no fijan las posiciones. Ahora bien, López Obrador, ¿sí? López Obrador contradictorio, con un público dice una cosa, con otro público dice la otra, incluso contradictorio con respecto a sus propias clientelas, como es la CENTE, la coordinadora, cuando en Guelatao no quiso firmar. El lunes, domingo o lunes. Fue el fin de semana, el domingo. El fin de semana no quiso firmarles digamos, su manifiesto y sus demandas. A la coordinadora. A la coordinadora, ¿no? Que es la disidencia. Y pues el uso político de las clientelas, que en este país, si algún defecto tiene nuestra democracia, es que el clientelismo para todos los partidos, Pepe, sigue vigente. Y si hay un clientelismo con fuerza, es el de los maestros. ¿Por qué? Porque es la única estructura verdaderamente nacional que existe en este país para movilizar el voto. ¿De qué tamaño? 1.200.000. 1.280.000 más. Casi 1.300.000. Claro. No todos votan igual. No todos votan igual, pero es 1.200.000 más sus familias, más sus redes, ¿sí? Estás hablando de 4 millones, 5 millones. Puedes estar hablando, y además organizados, y además que fueron los primeros observadores nacionales. Ya se nos olvidó, pero el Bester Gordillo hizo su ONOEM, ¿sí? Su Organización Nacional de Observadores Electorales, de ahí hizo su partido, el PANAL, y bueno, la historia reciente, pero ahí hay un caldo de cultivo, hay un caldo de clientelismo. ¿Recuerda cómo el Bester Gordillo puso a disposición, me acuerdo muy bien, en 2006, a la elección cuando se la jugó Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador, y movilizó de tal modo al magisterio que estaba bajo su comando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fueron los primeros observadores, los que tenían los mejores datos, claro, los más movilizados, para que apenas por un pelito, pero ganara finalmente Felipe Calderón? Pepe, han pasado 12 años desde ese momento y 4 años de encarcelamiento, o 5 años de encarcelamiento pues la líder magisterial que estuvo entre nosotros pues tantísimos años, ¿no? Más de 2 décadas. Entonces sí, ahí hay un caldo clientelar, como tú dices, no todo será voto por López Obrador. Creo que el CENTE todavía tiene a su interior capacidad de movilización hacia otros candidatos, pero ya no va a actuar ni de manera unificada ni de manera disciplinada, ¿no? Entonces, pues ¿quién ha movilizado este voto? ¿Quién se ha ocupado de estos maestros disidentes, que los hay? Y muchos, pues Andrés Manuel López Obrador. Marco Antonio del Toro Carazo está informando en este momento vía el WhatsApp que va a acudir en defensa del Bester Gordillo, de quien hablábamos, justamente hoy, aliada de Andrés Manuel López Obrador a través del nieto y demás,
que va a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acreditar el estatus del Bester Gordillo como presa política del régimen. Pues mira, ahí lo tienes, correrá por otra cuerda eso, pero le va a dar a Andrés Manuel todavía más municiones. Vamos a ver cómo votan los maestros. Cuando tengamos las votaciones podríamos hacer un análisis. Doctora Casar, muchas gracias. Al contrario, por tu juicio. Pepe, aquí estamos. Tu análisis no es un juicio, es un análisis, una observación puntual de un tema crucial.